Ibuprofeno, ¿qué es y cómo debemos de tomarlo? El ibuprofeno es un fármaco que pertenece al grupo de los llamados antiinflamatorios no esteroideos o AINE, al igual que otros como puede ser el ketorolaco. Es uno de los medicamentos más utilizados en nuestro país, ocupando actualmente la sexta posición. Los AINE en general y el ibuprofeno en particular presentan tres efectos fundamentales. En primer lugar, un efecto analgésico, es decir, reduce el dolor. En segundo lugar, una actividad antiinflamatoria. Y por último, un efecto antipirético, es decir, va a disminuir la fiebre. Debido a estos efectos, está destinado al tratamiento de procesos inflamatorios que cursan con dolor, como puede ser una artritis, esguinces, torceduras, también para dolores como dolores de cabeza, dolores de dientes, dolores de oídos y también finalmente para el tratamiento de la fiebre. En España es habitual encontrar el ibuprofeno en forma de comprimidos y sobres, normalmente con dosis de 400 a 600 miligramos, que debemos de tomar cada 6-8 horas. No debemos nunca superar la dosis de 2.400 miligramos diarios. Por su parte, en adolescentes a partir de 12 años se pueden utilizar las mismas dosis de adultos, 400 a 600 miligramos, distanciándolas también 6-8 horas, y en este caso la dosis máxima es de 1.200 miligramos diarios. El ibuprofeno se puede utilizar también en niños, normalmente a partir de unos 3 a 6 meses de edad. Es importante que compruebes exactamente el prospecto para ver a partir de qué edad puedes utilizar el medicamento. En estos niños es preferible utilizar la suspensión oral y la dosis la vamos a individualizar en base al peso del niño y a la intensidad de sus síntomas. El ibuprofeno, al igual que el resto de los AINE, es habitual que dé lugar a irritación de la mucosa del estómago, por lo que puede favorecer la aparición de una úlcera gastroduodenal, sobre todo si lo usamos durante periodos prolongados de tiempo. Para reducir estos efectos es muy importante que tomes el ibuprofeno siempre después de las comidas. También se debe de utilizar con precaución en pacientes con asma porque puede favorecer la aparición de una crisis asmática. Estos pacientes deberían de utilizar el ibuprofeno siempre bajo recomendación y control de su médico especialista. Por último, datos recientes apuntan a que los AINE, incluyendo el ibuprofeno, se pueden asociar con un aumento del riesgo de incremento de la presión arterial y de trastornos trombóticos, como pueden ser un infarto o un ictus. En el caso de ibuprofeno se ha visto que este riesgo normalmente está asociado con la utilización de dosis muy altas, de 2.400 miligramos al día, que te recuerdo es la dosis máxima que se debe utilizar, y sobre todo la utilización durante periodos muy prolongados de tiempo. Por lo tanto, la recomendación es que utilices la dosis más baja que te permita controlar el dolor y que una vez este dolor haya desaparecido, se suspenda el tratamiento. No es recomendable que lo utilices si estás embarazada, especialmente durante el último trimestre, debido a que el ibuprofeno puede retrasar y dar lugar a complicaciones durante el parto. Sí puede utilizarse durante la lactancia, pero siempre bajo control de tu médico. Y recuerda, consulta siempre con tu farmacéutico de confianza. Él te podrá informar sobre las dosis y los efectos del ibuprofeno y cualquier otra duda que tengas. Recuerda, ante cualquier duda, acude a tu farmacia y consulta a tu farmacéutico.